¿Por qué la humanidad está dispuesta a invertir miles de millones de dólares en misiones espaciales que buscan una gota de agua en planetas y lunas remotas? ¿Qué explica la fascinación universal por un simple líquido, hasta el punto de considerarlo evidencia casi inequívoca de la existencia de vida? Tal vez sea porque el agua, desde la noche de los tiempos, constituye el gran hilo conductor de la historia del universo y de nuestra propia existencia. Sin embargo, esa misma agua que puede garantizar la supervivencia de una especie, en muchas ocasiones también se revela como un agente devastador, capaz de sepultar civilizaciones enteras. En este texto exploraremos la paradoja del agua como fuente de vida y de muerte, y descubrirás la íntima conexión con el rito del bautismo, un símbolo tan antiguo que nos confronta con nuestra fragilidad, y tan poderoso que nos sumerge en la victoria y la esperanza de una vida nueva. El ser humano siempre ha observado con asombro el poder y la magnificencia del agua. En nuestro planeta, alrededor del 71% de la superficie está cubierta por mares y océanos, y sin embargo, el acceso a agua potable aún es un privilegio que no toda la población mundial comparte en igualdad de condiciones. El agua se ha convertido en un activo estratégico. Basta con repasar conflictos geopolíticos donde el control de ríos, lagos y fuentes subterráneas ha marcado la diferencia entre la paz y la guerra. Al mismo tiempo, cada cierto tiempo, grandes tormentas, tsunamis e inundaciones nos recuerdan que el agua, fuente de vida, también puede convertirse en un destructor implacable. Por eso, civilizaciones de todos los continentes han levantado mitos, leyendas y rituales para comprender y aplacar la furia de las aguas. Pensemos en el antiguo Egipto, donde el río Nilo era considerado casi un dios viviente. En Mesopotamia, donde la fertilidad dependía del control de los ríos Tigris y Éufrates, o en Mesoamérica, con sus complejos sistemas hidráulicos para la agricultura. Si nos alejamos del planeta Tierra y miramos hacia el cosmos, desde hace décadas varias agencias espaciales, especialmente la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, Roscosmos, entre otras, realizan esfuerzos para verificar si Marte, la Luna o algún satélite de Júpiter o Saturno, como Europa o Encélado, podrían albergar o haber albergado agua en estado líquido. El razonamiento es sencillo. Si hay agua, hay una alta probabilidad de que haya habido o pueda haber vida. Y por ende, encontrar vida extraterrestre significaría un cambio radical en nuestra concepción del universo y de nosotros mismos. Este afán por encontrar agua en otros mundos no es solo una cuestión de curiosidad científica. También conecta con el deseo humano más antiguo de comprender quiénes somos y de dónde venimos. De hecho, la ciencia apunta a que la vida en la Tierra se originó en los océanos primigenios, una sopa repleta de sustancias químicas que con el tiempo derivaron en los primeros organismos unicelulares. Pero entonces, ¿cómo se relaciona todo este interés cósmico y terrenal por el agua con conceptos como el bautismo, la Navidad y la idea de la muerte y la vida? En un primer momento, puede parecer que hablamos de temas muy distintos entre sí. Sin embargo, en cuanto profundizamos un poco, se hace evidente que el agua carga con un simbolismo ancestral que atraviesa culturas, religiones e incluso nuestra propia biología. Si la vida humana es inconcebible sin agua, la vida espiritual también bebe de ese elemento para explicar el renacer interior. Para muchas culturas del pasado, el agua era considerada algo sagrado. Los griegos veneraban a Poseidón, dios de los mares y los terremotos. En la mitología nórdica, las aguas eran el escenario de criaturas colosales como la serpiente de Midgard. En la tradición mesoamericana,
se realizaban ofrendas al dios de la lluvia, Chaak, para los mayas, o Tlaloc, para los aztecas. Este culto a las aguas se sustentaba en la evidencia palpable de que sin riego no había cosecha, sin lluvia no había alimento, y sin cauces fluviales controlados los pueblos podían desaparecer arrasados por inundaciones. A nivel épico, uno de los relatos más conocidos es el diluvio. Varias culturas, sumerios, babilonios, hebreos, griegos, poseen su propia versión de una inundación que exterminó gran parte de la humanidad. La narrativa bíblica del diluvio universal con Noé y su arca es quizá la más difundida en Occidente. ¿Qué enseña este relato? Básicamente, que el agua, al mismo tiempo que purifica la tierra de la maldad, también puede cegar la vida de manera implacable. Y es que la purificación puede requerir una muerte previa para dar paso a una nueva creación o a un nuevo orden. Si nos adentramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos una gran cantidad de pasajes que giran en torno al agua. El Génesis arranca con un mundo caótico cubierto por las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1, 2. Después, Dios establece separación entre las aguas de arriba y las de abajo, creando el firmamento. Así, la cosmovisión israelita entendía que todo emergía de un estado acuático primigenio. Otro relato capital es el del Éxodo. El pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, que se abre ante Moisés, y las aguas se convierten en una barrera letal para los egipcios, quienes mueren ahogados al cerrar de nuevo el paso. Aquí observamos de nuevo la doble cara del agua: salvación para los justos, destrucción para quienes representaban la opresión. El agua, por tanto, no es neutra. Lleva en sus corrientes la fuerza de la justicia divina y la esperanza de un nuevo comienzo. Por su parte, el río Jordán cobra relevancia cuando el pueblo de Israel, guiado por Josué, lo cruza para entrar en la tierra prometida. Atravesar las aguas es como un pasaje iniciático que separa el pasado de la esclavitud y la vida nómada de la nueva fase de libertad y asentamiento. Sin embargo, la historia muestra que el pueblo, a pesar de las promesas hechas a Dios, no siempre se mantuvo fiel. Este trasfondo es esencial para entender por qué el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús tienen un hondo significado. Resulta innegable que el agua puede convertirse en un arma de destrucción masiva. A lo largo de la historia, miles de personas han perecido en inundaciones, tsunamis y otros fenómenos naturales que llevan las aguas a desbordarse sobre territorios poblados. La misma tecnología humana a veces sufre reveses, represas que colapsan y generan miles de damnificados, desbordes de ríos debido a deforestación irresponsable, o el derretimiento de glaciares por el cambio climático. Por otro lado, el ser humano también experimenta tragedias más cotidianas vinculadas al agua, como los accidentes de ahogamientos en ríos, playas y piscinas. Si el agua tiene la capacidad de nutrir nuestro cuerpo, un adulto está compuesto aproximadamente por un 60% de agua. También puede terminar con nuestra existencia en cuestión de minutos. Esta contraposición es tan antigua como el hombre mismo, y se ha inmortalizado en la literatura, la poesía y el arte. La tradición cristiana expresa esa ambigüedad. Las mismas aguas que sirvieron para salvar a Noé y su familia en el arca aniquilaron al resto de los seres vivientes. De igual forma, el Mar Rojo fue la ruta de liberación para Israel, pero la tumba para los egipcios. La doble naturaleza del agua, pues, nos recuerda una verdad esencial. La vida es frágil, y lo que la sostiene puede transformarse en lo que la extingue. Juan el Bautista emerge en la Biblia, Nuevo Testamento, como la figura que prepara el camino para la llegada de Jesús.
Según el relato evangélico, Juan predicaba en el desierto, a orillas del río Jordán, invitando al arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué precisamente en el Jordán? Por varios motivos simbólicos. La tierra prometida. El pueblo de Israel atravesó este río cuando se disponía a entrar en la tierra que Dios les había prometido. Lugar de compromiso. Allí se renovaron antiguas alianzas con Dios, donde el pueblo se comprometió a ser fiel, pero falló en repetidas ocasiones. Purificación. En la tradición judía, la inmersión en agua es un signo de limpieza ritual. El Jordán, como río de paso, ejemplifica el tránsito desde la impureza y el pecado hacia una nueva vida. Juan no hacía más que recalcar que el pecado conduce a la destrucción. En sus palabras, la conversión surge al reconocer que estamos transitando por un camino equivocado, que, en última instancia, culmina en la muerte. Por eso, el acto de sumergirse en el Jordán simboliza: esto se acaba aquí. Me arrepiento. Quiero un cambio radical. La gran sorpresa llega cuando el mismo Jesús, de quien los cristianos confiesan que es verdadero Dios y verdadero hombre, hace cola entre los pecadores para recibir el bautismo de Juan. Esto es chocante. Si Jesús es sin pecado, ¿por qué se sumerge en ese ritual cuyo propósito es el perdón y la purificación? La respuesta se encuentra en la humildad y la solidaridad total de Cristo con la humanidad. No se trata solo de dar un ejemplo moral, sino de asumir la condición humana, con todo su peso de fragilidad y dolor. Así como en la Navidad se abaja tomando carne humana. El Verbo eterno se hace un bebé indefenso. En el bautismo entra en las aguas reservadas para pecadores, alineándose con ellos, contándose entre ellos. Este episodio anticipa la crucifixión. Jesús, que es inocente, muere entre dos ladrones, sujeto a la humillación pública más extrema que podía imponer el Imperio Romano. Tanto en el bautismo como en la cruz se manifiesta el mismo patrón de abajamiento por amor. En términos teológicos, el bautismo de Jesús prefigura su pasión y resurrección. En el primer acto se sumerge en las aguas para santificarlas. En el segundo, se hunde en la muerte, sin deber nada, para alzarse victorioso, ofreciendo vida a quienes creían estar condenados. En la tradición cristiana, el bautismo es un sacramento que no se repite. Ocurre una sola vez. Esta unicidad se fundamenta en la creencia de que, en el bautismo, uno muere al pecado y nace a la vida de gracia, al incorporarse plenamente a la comunidad de la Iglesia. De alguna manera, se produce algo similar a lo que sucedió en el Jordán, un sepultarse en el agua para renacer con Cristo. San Pablo, en sus cartas, describe la experiencia bautismal como la participación en la muerte y la resurrección de Jesús. Sumergirse en las aguas expresa el morir a la antigua manera de vivir, al hombre viejo, corrompido por el egoísmo y el pecado. Emerger del agua apunta al hombre nuevo, redimido, partícipe de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta transformación espiritual no es un gesto meramente simbólico o cultural, sino que, en la experiencia cristiana, implica la presencia real de la gracia divina. Desde el bautismo, el cristiano queda marcado con el carácter indeleble. Así se llama en la teología católica, que lo incorpora a la familia de los hijos de Dios. Por eso no se repite. La identidad de bautizado es algo permanente que atraviesa toda la vida. La solemnidad de la Navidad conmemora el momento en que el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hace hombre en el vientre de María y nace en Belén. Esta festividad subraya la humildad de un Dios que no vacila en tomar la condición humana, limitada y sujeta al sufrimiento. De manera análoga, en el bautismo, Jesús también desciende, esta vez, a las aguas,
para mezclarse con la multitud de pecadores. Tal acto de abajamiento expresa claramente el corazón de la fe cristiana. Un Dios que baja, que se acerca y se hace accesible. En la Navidad, Él habita entre nosotros en medio de la sencillez de un pesebre. En el bautismo, lo vemos de nuevo cerca de los excluidos y necesitados de conversión. Estas dos bajadas hablan de un amor que se adapta a nuestras circunstancias humanas, sin exigirnos esfuerzos imposibles para alcanzarlo. En los relatos evangélicos, después de que Jesús se bautiza, los cielos se abren y se oye una voz. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Algunos teólogos describen este momento como una epifanía, una manifestación pública de la identidad de Jesús. Al igual que en la Navidad, cuando un coro de ángeles anuncia el nacimiento del Mesías a los pastores, en el bautismo se da un testimonio inconfundible. Jesús no es un pecador cualquiera, sino el Hijo que comparte la misma esencia divina del Padre. Así, la teología cristiana enseña que ambos acontecimientos, Navidad y bautismo, revelan la encarnación y la misión divina de Jesús, aunque en distintos momentos. En la Navidad se hace visible en la humildad de un recién nacido. En el bautismo se presenta públicamente ante el pueblo, recibiendo la confirmación del Padre y la unción del Espíritu Santo. Aunque ocurrieron en momentos diferentes de la historia de Jesús, la Navidad y el bautismo comparten un factor esencial: la humildad. El pesebre es un espacio marginal, lejos de los lujos, donde el Rey de Reyes descansa en un establo entre animales. El Jordán es un espacio de paso, un río cuya orilla congregaba a los penitentes más necesitados de perdón. En ambos escenarios, Jesús se confunde con los últimos, con los marginados, con quienes no gozan de privilegios ni títulos rimbombantes. Tanto en Belén como en el Jordán, se solidariza plenamente con nuestra humanidad. De esta manera, la Navidad y el bautismo apuntan a la misma verdad. El amor de Dios se hace tangible, cercano y accesible, sin importar cuán bajo o lejos se encuentre el ser humano. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué seguimos buscando agua en Marte, en la Luna, en Europa o en Encélado? Desde la perspectiva cristiana, podría decirse que la creación entera proclama la gloria de Dios, y el ser humano, creado con inteligencia, anhela descubrir las huellas del Creador en cada rincón del cosmos. El agua, como elemento vital, sirve de puente entre la ciencia y la teología, pues todo indicio de vida suscita preguntas más profundas. ¿Cómo nació la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en el universo? Existe un plan detrás de todo. La Biblia no pretende ser un libro de ciencia astronómica, pero sí abre caminos espirituales que ayudan a interpretar la maravilla de la creación. Si la historia de la salvación se narra con imágenes de agua, desde la creación hasta el Apocalipsis, no es casualidad que nuestra curiosidad cósmica también gire en torno a este elemento. Del mismo modo en que nadie puede sobrevivir mucho tiempo sin agua, la tradición cristiana habla de otra sed más profunda, la sed espiritual. En los Evangelios, Jesús dice: «El que tenga sed, que venga a mí y beba». Juan 7, 37. Se refiere a un anhelo del corazón que no queda saciado con bienes materiales ni con logros terrenales, sino con la cercanía de Dios. Esa es la paradoja del ser humano. Aún en medio de la abundancia, experimentamos una búsqueda constante de plenitud, algo que el agua material no puede satisfacer al 100%. El bautismo nos recuerda la existencia de esa dimensión sobrenatural de la sed, pues simboliza no solo la limpieza externa, sino la participación en una fuente de agua viva que no se agota. Para muchos cristianos, bautizarse es reconocer que se necesita esta agua de vida eterna, la gracia santificante,
para no perecer en la aridez del pecado o en el desierto de la desesperanza. Tal como predicaba Juan el Bautista, el pecado se concibe como un tren que marcha hacia la destrucción. Puede sonar drástico, pero describe la convicción de que el egoísmo y las acciones contrarias al amor arrastran a la persona y a la comunidad hacia la ruina. Sumergirse en el agua del bautismo es entonces un grito de alarma ante el desastre inminente. No quiero seguir por este camino que me conduce a la muerte. El pueblo de Israel en el Jordán lo entendió así. Al reconocer sus infidelidades a la alianza, se sumergían reconociendo su culpa y su necesidad de salvación. Hoy, 2000 años después, esa lógica no ha perdido vigencia. El ser humano contemporáneo, rodeado de tecnología y comodidades, puede igualmente verse enredado en la injusticia, la soberbia y todo tipo de ataduras que lo conducen a una muerte interior. El hecho de que Jesús, siendo inocente, se ponga en la misma fila que los pecadores, ejemplifica un amor tan grande que no teme ensuciarse con nuestras miserias. Este es un aspecto central de la fe cristiana. La encarnación implica no solo la naturaleza humana de Cristo, sino también la vivencia de nuestras circunstancias de fragilidad. Así como no escatimó en nacer en un humilde pesebre, no dudó en sumergirse en el río que lavaba los pecados de los demás. Este rasgo de humildad se transparenta aún más en la crucifixión, donde Jesús muere entre dos ladrones. Podríamos hacer un paralelismo así. Bautismo. Se sumerge en las aguas reservadas para pecadores. Crucifixión. Muere en el lugar reservado para delincuentes. En ambos casos, abraza voluntariamente la condición degradada del ser humano, para luego exaltarlo y devolverle la dignidad perdida. En la teología cristiana, el bautismo no se queda en la muerte simbólica. Lleva implícita la participación en la resurrección de Cristo. Esto significa que, al salir de las aguas, la persona emerge como una nueva criatura, llamada a vivir en santidad. De aquí se desprende la invitación a la conversión constante. El bautizado, aunque ya pertenece a Cristo, deberá en su vida concreta reafirmar día a día ese paso de la muerte a la vida. En la práctica, esto se traduce en un esfuerzo por dejar atrás vicios, resentimientos y cualquier actitud destructiva, para abrirse a la caridad, la justicia, la compasión. El bautismo es, pues, un inicio, un punto de partida, más que un simple ritual de bienvenida a una comunidad religiosa. En la liturgia cristiana, el bautismo se realiza normalmente con agua natural, y la acción ritual va acompañada de la palabra. El ministro pronuncia la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estos dos componentes, agua y palabra, son inseparables. El agua por sí sola podría ser un baño meramente higiénico, y la palabra sin el gesto quedaría en un acto simbólico sin referencia corporal. La unión de agua y palabra confiere al bautismo su dimensión sacramental, un signo externo que realiza internamente lo que simboliza. ¿Por qué no se repite el bautismo? Porque la vida eterna que se recibe a través de él es algo que no se deshace, como si fuera un contrato con cláusula de rescisión. El cristiano podrá pecar, caer y necesitar reconciliación con Dios por medio de otros sacramentos como la penitencia, pero la semilla del bautismo permanece. Desde la perspectiva católica y de muchas otras confesiones cristianas, el bautismo se considera un sello indeleble que no se ve afectado por la infidelidad humana. Esta realidad nos invita a tomar conciencia de la responsabilidad que implica el bautismo. En muchas iglesias, la liturgia del bautismo se realiza en presencia de la comunidad, pues no es un suceso meramente individual. Al bautizarse, uno se une a un cuerpo más amplio, la Iglesia,
que la teología cristiana describe como el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo abraza, alimenta y sostiene al nuevo miembro, ofreciéndole apoyo en su crecimiento espiritual y también exigiéndole responsabilidad hacia los demás. El agua bautismal, que lava y regenera, también integra. Al renovar esas promesas, uno se pregunta, ¿estoy viviendo realmente como hijo o hija de Dios? Mi vida refleja el amor incondicional que Cristo me mostró al abajarse hasta el Jordán y la cruz. Estoy abriendo espacios para que esa agua viva riegue todas las áreas de mi existencia, mi trabajo, mi familia, mis relaciones. Para algunos, el bautismo quedó en un recuerdo de la infancia, un momento en el que apenas tenían días o meses de vida. Sin embargo, la consciencia bautismal puede cultivarse a través de la oración, la lectura espiritual y la práctica de la caridad. Por ejemplo, cada vez que uno se hace la señal de la cruz con agua bendita al entrar a un templo, se está simbolizando la memoria de ese primer encuentro con Cristo en el sacramento. En la experiencia de muchos cristianos adultos, reencontrarse con el significado del bautismo puede implicar un redescubrimiento de la fe. Hay quienes, tras años de frialdad o alejamiento religioso, tienen una conversión personal que los lleva a valorar aquel gesto inicial que marcó su vida para siempre, aún sin ser conscientes en aquel momento. En la caridad concreta, el bautismo muestra su fuerza transformadora. Es pasar de la muerte del egoísmo, el todo para mí, a la vida de la entrega, el estoy para los demás. En un mundo donde reina la cultura individualista, el mensaje bautismal de comunidad y servicio cobra más vigencia que nunca. A lo largo de estas reflexiones, hemos visto cómo el agua, presente en cada rincón de la historia humana y del vasto universo, simboliza la búsqueda de vida y al mismo tiempo la realidad de la muerte. Desde los primeros pasos de la civilización, pasando por las grandes narraciones míticas y bíblicas, hasta las misiones espaciales del presente, el agua está ligada a la esperanza de encontrar algo más grande que nosotros, vida, en cualquier forma que sea. En la fe cristiana, esta potencia simbólica del agua alcanza su máxima expresión en el bautismo, donde se experimenta una auténtica renovación interior. Las aguas del Jordán nos recuerdan que el mismo Dios encarnado, Jesús, eligió sumergirse junto a los pecadores, anticipando el misterio de la cruz y la resurrección. Es un misterio de amor y humildad que se extiende a la Navidad y a toda la vida de Cristo. Y aquí radica la paradoja maravillosa. Lo que podría sepultar al ser humano, tanto física como espiritualmente, se convierte en la vía para resucitar a una vida renovada. Así, el agua no solo mata el pecado, sino que da paso a la gracia. No solo arrastra lo viejo, sino que hace brotar lo nuevo. De la misma manera que el Verbo de Dios se encarnó en la Navidad y se anonadó en un humilde establo, en el bautismo, Cristo se hace uno con los que buscan redención, para luego elevarlos a la dignidad de hijos de Dios. Con este panorama, cabe la invitación final a reflexionar. ¿Cómo miro el agua en mi vida cotidiana? ¿Solo como un recurso material? ¿O me recuerda la fuerza y el misterio que la rodea? Reconozco la necesidad de un renacer interior. Así como el agua calma la sed del cuerpo, dejo que el bautismo sea la fuente donde mi alma encuentra saciedad y renueve su fuerza. Practico la humildad y la solidaridad que Cristo expresó al sumergirse en el Jordán. Me acerco a los que sufren con la misma actitud de servicio y compasión. De la misma forma en que la exploración espacial nos revela la magnitud del cosmos y la urgencia de encontrar agua para sustentar la vida, el bautismo nos devela la dimensión más profunda de nuestro ser, la sed de Dios,
y la esperanza de una transformación que se inicia en lo más íntimo de nuestro corazón. El agua es, pues, camino de vida y de muerte, pero en la perspectiva cristiana, la muerte es solo el paso a la plenitud y a la vida verdadera, cuando se hace en comunión con aquel que primero se sumergió para salvarnos. Comparte y comenta. Si esta historia te ha resonado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirla, para que más personas descubran el poder transformador de estas aguas que al mismo tiempo encierran memoria cósmica y esperanza eterna. Dios te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga compasión de ti. Amén.